gran conmoción generó la decisión del gobierno de solo aumentar los recursos para la salud de los colombianos en 5,36%, después de que diversos analistas técnicos habían recomendado incrementos entre un 16 y 17%. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, te compartimos las implicaciones de esta decisión. Quiero que comencemos por un entendimiento del sistema de salud en Colombia. El sistema de salud colombiano lo podría dividir como en dos especies de vertientes. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, o también llamado una salud pública, y la salud privada. La salud privada es donde las personas acceden a la salud a través de su bolsillo, es decir, pagan por la salud, pagan a través de una póliza de salud, lo pagan a través de una medicina prepagada o lo pagan directamente haciendo el acceso a un servicio. Ahí básicamente si es a través de una medicina prepagada, la medicina prepagada tiene la red de IPS que atienden a esos usuarios. Resulta que en esa salud privada, en Colombia somos 52 millones de personas, ahí hay aproximadamente unos 4,5 millones de personas. Es decir, que la gran mayoría terminamos dependiendo de la salud pública o del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese sistema es fondeado a través básicamente de los recursos fiscales que se dan a través de impuestos específicos como a loterías, como a licores, se da a través también del presupuesto general de la nación que destina una partida específica para financiar la salud de los colombianos, y se da a través de los recursos parafiscales, es decir, de la cotización de los trabajadores e independientes. Ese monto de recursos van a una especie de tesorero nacional que es denominado la ADRES. La ADRES es encargada de recibir esos recursos y de girarlos al sistema de salud. Históricamente se lo giraba a las EPS. Desde abril del año pasado, con los decretos, la reforma de golpe que empezó a generar el gobierno, esos recursos ya los transfiere directamente a los proveedores de salud, es decir, a las IPS, a las clínicas, a los hospitales, a los gestores farmacéuticos, pero se los transfiere por instrucción de las EPS. Ahora bien, ¿quiénes dan las instrucciones? Pues si bien lo dan las EPS, en el país hay 28 EPS y de ellas las que mayor participación tienen en la afiliación están intervenidas. Es decir, que quien indica a quién se le deben girar esos recursos en la actualidad es el gobierno. Este sistema en el 2024 movió 91,1 billones de pesos, que termina siendo uno de los sectores con el mayor volumen de recursos que se mueven en Colombia. Como esta variable de recursos financieros es tan importante, estamos hablando que la gran mayoría de los colombianos no tienen una prepagada ni una póliza de salud, ni pagan de su bolsillo la salud, entonces dependen de los recursos financieros que destina el Estado. Tenemos que entender cuánto termina costando el sistema de salud para poder analizar si ese ajuste que se dio en la UPC, que básicamente la UPC es el valor que se le asigna a cada EPS por afiliado y se lo asigna directamente al gobierno, donde esa UPC se incrementa o se incrementará en este 2025 el 5,36%, esa fue la definición del gobierno, pues tenemos que ver si efectivamente eso es lo que cuesta el sistema de salud para poder estar tranquilos en que esos recursos sean suficientes o no. Nosotros en Sectorial creemos que la manera más práctica y más diciente para poder entender si los recursos son suficientes o no son los análisis de siniestralidad. De hecho, la Superintendencia de Salud presenta una metodología para estimar la siniestralidad del sistema de salud analizando las EPS que constantemente vigila la Superintendencia. Esa metodología, en palabras sencillas, básicamente lo que analiza es entender cuáles son los costos y gastos en salud que se asumen por parte de los aseguradores versus el ingreso que tienen. Entonces, si esa relación de costos versus ingresos pues termina superando el 100%, indica que los recursos terminan siendo insuficientes. Cuando uno analiza ese comportamiento en la historia, va a encontrar que esa relación, por ejemplo, en el 2023 fue del 106,4%, en el 2022 fue del 108%, y en el primer semestre del 2024 nos daba 111,6%.
Como es superior al 100%, ese diferencial, esos 11 puntos de diferencia, casi 12 puntos de diferencia que se presentaron en el primer semestre del 2024 y que se han presentado en la historia, ese diferencial se traduce en rezagos en los pagos por parte de las EPS a sus diversos proveedores. Entonces, cuando tú miras los días de cartera de las clínicas, de los actores de la industria farma, de los dispositivos médicos, de los diferentes segmentos, esos días en el tiempo van incrementándose. Si los días de cartera se incrementan y no hay cómo fondear esos recursos, porque los recursos no están siendo suficientes, ahí empiezan a presentarse deterioros en la atención, en la salud. En Sectorial, desarrollamos mensualmente reportes de comercio exterior con información de importaciones, exportaciones, países origen y destino de más de 131 sectores, que te servirá para conocer qué empresas están exportando o importando una partida arancelaria, su valor y sus clientes o proveedores en el extranjero. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Teniendo en cuenta que se estimó una UPC para el 2025 del 5,36%, nosotros hicimos un ejercicio previo de entender cuántos son las necesidades, cuáles van a ser las necesidades de recursos que tendrá nuestro sistema de salud en el 2025. El ejercicio empieza entendiendo que, por ejemplo, en el 2024, la ADRES, esta institución que anunciábamos al principio, que es quien recibe los recursos que se recaudan a través de los impuestos, que recibe el recurso que se da del presupuesto general de la nación, que recibe esos aportes para fiscales. Este actor giró en el 2024 más o menos unos 91,1 billones de pesos. Resulta que girando esos 91,1 billones, el sistema tuvo una siniestralidad del 111,6%. O sea que faltaron 10,5 billones para haber estado por lo menos en un 100% de siniestralidad en el 2024. ¿Y qué va a pasar en el 2025? Pues si tenemos inflación y hay inflación en salud, pues el costo del acceso a los servicios, a los diferentes tratamientos, a los medicamentos se va a incrementar. La inflación en salud hasta noviembre y de forma anual era el 5,6%, o sea que hay ahí 5,7 billones de pesos adicionales que se requieren. ¿Qué nos está teniendo en cuenta ahí en esa estimación que en total da 107,3 billones? Ahí no estamos estimando si, por ejemplo, se dan estimaciones específicas que los recursos de la UPC deben ser destinados para temas territoriales, que ha sido una intención desde el Ministerio de Salud. Nos está estimando si vamos a tener más frecuencias en atenciones en salud, es decir, que las demandas se incrementen. Simplemente estamos hablando como si el sistema estuviera estático. El sistema estático en el 2025 te va a demandar en recursos 107,3 billones. O sea que esos son necesidades de recursos incrementando, comparando con el 2024, más o menos un 17,7% más. Cuando analizamos entonces la estimación que hace el Ministerio de Salud, donde hay diferentes argumentos, donde dicen que ellos recibieron datos de las EPS, pero no les son coherentes, y al no serles coherentes, entonces no definen una UPC, pero que para que el sistema siga funcionando, entonces se acogen a un comportamiento inflacionario, o sea, las explicaciones no son lo suficientemente lógicas, dan un ajuste de UPC del 5,36%. Ahora bien, el sistema, según lo que nosotros creemos, necesita más, necesita un crecimiento del 17,7%. Y diversos actores técnicos en salud han dicho, por ejemplo, necesidades de incrementos en un PC del 16,4%. Eso lo determinó ANIF. La ANDI habló de un ajuste en un PC o un incremento UPC del 16,9%. Entonces, ¿qué ocurre? Si tomamos los datos que dice el gobierno y que apropia el gobierno un ajuste de UPC del 5,36%, vamos a ver que en el 2025 los recursos serán de unos 95,9 billones, pero el sistema necesita 107,3 billones. Entonces tenemos una diferencia, un déficit financiero de 11,4 billones de pesos para el 2025. 11,4 billones, es decir, lo mismo o casi lo mismo que estaba buscando el gobierno en su reforma tributaria. Y ahora bien,
Eso es solo el 2025. Nosotros estimamos que en el 2020 al 22 hubo un hueco de 6,8 billones, en el 23 7,1 billones, en el 24 9,5 billones. O sea que estarás acumulando 34,8 billones de pesos de déficit al cierre del 2025. Se hace una discusión constantemente de dónde están las reservas técnicas de las EPS. Bueno, si existe este hueco en salud y el sistema de salud sigue operando, es porque la plata que se tenía reservada pues empezó a utilizar para poder mantener el sistema funcionando. Hay una de las importantes explicaciones del uso de esas reservas. Hay un tema que también genera una preocupación grande y es que EPS como salud, como Sura, EPS como Compensar, habían solicitado retirarse del sistema porque estaban viendo que operar en este sistema era completamente inviable. La Superintendencia de Salud les negó ese permiso de retirarse del sistema y dijeron que iban a tener unas mesas técnicas para poder ver la mejor manera que estas EPS se pudieran mantener operando, entendiendo la Supersalud que si estas EPS se retiran, pues se termina generando un problema gigante en el sistema de salud, debido a que ellos tienen una buena operación en el sistema. Ahora bien, estas EPS habían dicho que para poder operar y mantenerse en el sistema necesitaban unos recursos suficientes. Entonces, con un OPC ajustado al 5,36%, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estas EPS? Probablemente sus atenciones se van a deteriorar y muy probablemente, como la Superintendencia de Salud les negó esa opción de retirarse del sistema, probablemente ante deterioros en atención terminarán siendo intervenidas. ¿Esto entonces a qué nos va a llevar? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestro sistema de salud que está en unos cuidados intensivos y está en una crisis bastante grande no antes vista? Esto va a necesitar la actuación de órganos superiores, de instituciones superiores. Y ahí las instituciones superiores terminan siendo la Corte Constitucional. Muy probablemente sea necesario que la Corte Constitucional, en todo su saber, pueda analizar y estudiar si estamos ante un estado inconstitucional de las cosas. Un estado inconstitucional de las cosas es cuando se da una violación sistémica y masiva al derecho de la salud de los colombianos. Nosotros creemos que eso está pasando y no es reciente, no va a ser un hecho del 2025, el 2024, viene desde el 2023 con un deterioro marcado y constante. En el 2025 se seguirá incrementando. La Corte, que tendría que hacer un análisis exhaustivo frente a este tema, probablemente lo analice y tome una decisión donde le ordene al gobierno que cree una metodología donde la UPC garantice suficiencia. Pero eso, muy probablemente mientras lo analiza, estudia, lo presenta, va a transcurrir gran parte del 2025. O sea que el 2025 efectivamente vamos a convivir con ese déficit financiero de 11,4 billones, con los diferentes impactos que tiene en el acceso a medicamentos, en atenciones a salud, el problema que puede estallarse con los pacientes crónicos. Porque mientras se da ese análisis, ese pronunciamiento, los impactos favorables se darían, por ejemplo, hacia el 2026, que en el 2026 se tenga ya la implementación de esa nueva metodología de UPC y ahí se garantice por lo menos el recurso corriente, no se va a pagar las deudas históricas. Luego te vas a enfrentar a un 2027, que sería el primer año de un nuevo gobierno. Si ese nuevo gobierno es un gobierno de cambio al actual, que no necesariamente tenga que ser oposición, sino que cambie muchas de las políticas que se están presentando actualmente, probablemente le va a dar una prioridad específica al sistema de salud. En esa prioridad específica es poder garantizar que los recursos sean suficientes, pero de nuevo va a tener una alta presión para poder pagar deudas históricas. De hecho, la presión fiscal que va a tener va a ser poco probable que pueda pagar deudas históricas. Y para poder pensar en un pago de deudas históricas, tendría que estar uno parado más hacia un 2028
en un posible acuerdo de punto final 2.0, que probablemente no se tendrá las características de un acuerdo de punto final como que presentó el presidente Iván Duque en su momento, por allá en el 2019, sino que sea un pensamiento, un sistema donde se creen nuevos esquemas de riesgos compartidos, pero entre todos los actores, no solamente entre EPS, IPS, gobiernos, sino que el paciente también asuma riesgos, las farmacéuticas, los actores de dispositivos médicos, diferentes actores asuman riesgos para poder generarle ahorros de recursos al sistema de salud. Y ese ahorro de recursos probablemente se cree una metodología para empezar a pagar ese endeudamiento histórico. Eso es lo que nosotros creemos y vemos desde sectorial, que será el norte de este sector salud.